Bueno, a ver. Buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Se escucha. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias ante todo por el interés y por este entusiasmo en la participación. Antes de comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es Florentina Gamarra, soy psicoanalista, docente e investigadora. Y bueno, en este punto la propuesta de la charla de hoy es trabajar un poco algunas nociones en torno a la letra, la escritura, el goce. El tema tiene mucho que ver o está dentro o circunscripto dentro de lo que fue mi investigación de maestría en psicoanálisis. En un tema más amplio, más vasto, digamos, la temática en aquella oportunidad tuvo que ver con la incidencia de la noción de vacío desde el pensamiento oriental, y cómo esa conceptualización ha influido en la enseñanza de Lacan. Como bien saben ustedes, hay un periodo de la enseñanza de Lacan en la que la función de la escritura, y sobre todo la relación de la escritura con el goce, ha tenido una predominancia respecto de la función de la letra, del estatuto de la letra, la función de la escritura, y que vamos a pretender recorrer un poco en esta charla. La propuesta es más o menos la siguiente, si les parece. Yo puedo desarrollar un poco la temática, la relación conceptual y demás, y sobre el final, si les parece, dejamos unos minutos para que a micrófono abierto podamos compartir y plantear sus inquietudes, sus comentarios. No obstante, por favor, lo que les pido es que si en el medio del desarrollo hay alguna pregunta o algo que no se entienda, sí, por favor, en ese caso, lo que les pido es que desmuteen y pregunten lo que no entiendan, como para que no se dificulte el seguimiento del desarrollo, ¿sí? Antes de eso, lo que les pido también es que en caso de que no haya ninguna pregunta ni nada, tengan muteados sus micros para que no haya interferencias tanto en la escucha como en la señal, ¿sí? ¿Vos le contestaste? Sí, pero no contestó nada. Ahí está. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Con respecto a la cuestión de la letra, que es por donde decido empezar un poco esta clase, lo que vamos a compartir en este encuentro, tengo una posición tomada, digamos, que me parece que está bueno arrancar por acá y compartirla, y es que quizás es bien sabido que hay un estatuto de la letra que pareciera cobrar un lugar predominante en la enseñanza de Lacan a partir de los años 70, ¿no? Allí donde se relaciona más la letra con respecto al goce, con respecto al uno, en fin, voy nombrando cuestiones con las cuales nos vamos a ir familiarizando a lo largo del desarrollo. Pero partiendo de un texto muy anterior, que es la instancia de la letra, ¿sí? Como todos ustedes conocerán, la instancia de la letra, es en ese punto donde a mí me parece que Lacan ya introduce algo del orden de la letra que nos permite pensar esto que yo denomino estatuto. ¿Y por qué en todo caso ubico la letra en relación al estatuto, la escritura en relación a una función y el saber hacer respecto del goce? ¿Sí? Más o menos este va a ser el lineamiento de lo que les voy a proponer que trabajemos. Bien sabemos que a partir de los años 70, Lacan va a ubicar respecto de la letra una posición relacionada con esto que denomina el litoral, ¿sí? Como a partir de la letra existe la posibilidad de establecer una relación a partir de este litoral entre saber y goce, entre saber y real, ¿sí? Entre el significante y lo real. Y es un momento en el que claramente esto va a tener incidencias y consecuencias clínicas, ¿sí? Sobre todo porque a partir de este estatuto
es el momento en el que podemos ubicar un viraje en la enseñanza de Lacan que podríamos circunscribir que va de la lingüística a la poética. ¿Sí? Ustedes saben que a partir del seminario 18, allá por el año 1971, Lacan trabaja los caracteres chinos específicamente y le llama la atención esa forma de escritura. Después la va a relacionar precisamente con la poética china, oriental en general, también japonesa, porque encuentra en esa forma de escritura algo que le llama particularmente la atención, y es que en la construcción de los caracteres chinos, lo que se encuentra es un tipo de escritura que parece tener en su mínima expresión ya una unidad de sentido. ¿Sí? Estos caracteres tienen una función doble, digamos. Cada carácter denominado simple puede tener una función dentro de lo que llamamos en la escritura la pictografía, o pueden tener una función dentro de lo que en ese mismo sistema de escritura denominamos ideograma. ¿Sí? Ustedes saben que la pictografía tiende más a ser una escritura en relación a lo que puede tener que ver con una imagen, mientras que el ideograma se relaciona con un tipo particular de escritura de concepto. ¿Sí? La particularidad que tiene la escritura china es que entre estos dos caracteres, digamos, el ideográfico casi siempre es el carácter chino que también le aporta el valor fonético a la pronunciación. ¿Sí? En este sentido, digamos, lo interesante es que a Lacan le llama la atención esta escritura justamente porque encuentra una metáfora, encuentra una unidad de sentido que no requiere de la articulación. Ustedes recordarán que si nosotros hacemos mención a un primer momento, a una primera enseñanza, a la primacía de lo simbólico y de la función significante, ubicamos allí que la articulación significante es lo que da lugar a esto que denominamos efecto de significación. ¿Sí? De algún modo ya desde esta posición rupturista, entre paréntesis, que Lacan toma del signo susuriano, ¿sí? Allí donde invierte la lógica y plantea la primacía del significante, el efecto de significación se produce precisamente allí en la articulación entre significantes. Lo característico de la escritura china, ubicado en este seminario 18, tiene que ver con que el sentido aparece ya en una mínima expresión en un carácter. ¿Sí? Y que entonces, otra particularidad que Lacan destaca es que casi siempre esos caracteres son verbos, es decir, que expresan acciones. Y además de ser verbos, también dice que funcionan como conjunción. ¿Sí? O sea que lo que a Lacan le llama la atención de este sistema de escritura oriental es lo que también le va a posibilitar a él, y ya estamos hablando quizás de los desarrollos que van del seminario 20 en adelante, cuando con la escritura, bien sabemos nosotros que el psicoanálisis ha formalizado su enseñanza. Esto no lo encontramos a partir de Lacan, obviamente, solamente. Basta quizás remontarnos a la carta 52 de Freud a Fliess, cuando uno ubica allí en esa escritura del aparato psíquico una presentación que Freud hace distinguiendo nada más ni nada menos que la percepción del signo perceptivo, de la huella o representación, del preconsciente y de la conciencia. ¿Sí? Allí nosotros encontramos un sistema de escritura, claramente, en donde donde Freud formaliza este aparato psíquico que finalmente en 1900 conocemos a partir de la interpretación de los sueños. Lo interesante es que cuando nosotros hablamos de la formalización de una enseñanza en base a la escritura, hablamos también de la propuesta que la escritura implica respecto de lo que conocemos como ese quehacer con el goce, a partir del seminario 20 también, en donde un modo de escribir es un modo también de situar, de darle una vía de acceso a algo que por la vía de la lógica del significante no lo tiene. ¿Sí? Entonces, digo, para ir orientándonos, por ahora lo que digo es,
Ubicar bien que hay una lógica del significante, que es la que podemos ubicar en los primeros años de la enseñanza de Lacan, este significante en primacía, este significante que apunta a que la interpretación efectivamente haga aparecer un sentido, es el momento de la metáfora, es el momento en el que el síntoma se entiende como metáfora, es el momento en el que la significación aparece como un efecto de articulación, y un otro momento en el que el estatuto, el protagonismo, lo va a tener la letra en tanto y en cuanto lo que nos ocupa entonces clínicamente es el goce. Y veremos qué goce y de qué se trata y cómo podemos relacionar este goce con la escritura y con el estatuto de la letra que intento transmitir. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Duda, pregunta? ¿Hay algo que no se haya entendido hasta el momento? ¿Podemos avanzar? Avanzamos, entonces. Respecto, entonces, de la instancia de la letra, lo que quería era compartir con ustedes una cita que Lacan hace allí, que dice: designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Yo me voy a detener ahí, por ahora 1 minuto. La pregunta que yo me encontré releyendo, digamos, la instancia de la letra, es la siguiente. Si designamos como letra un soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, lo que me parece interesante es cómo Lacan ya empieza diciendo que hay algo que llama discurso concreto que lo diferencia del lenguaje. Algo que podría pasarse por alto, pero que me parece que tiene toda la razón, incluso la razón desde Freud, que tiene que ver con lo que hace diferencia, ¿no? Esto es el primer hallazgo con el que comparto con ustedes dónde se sitúa mi estudio y quizás mi apreciación en torno a esto que aparece como función de la letra. Esta simple definición, dice, supone que el lenguaje no se confunde con las diversas funciones somáticas psíquicas que le estorban en el sujeto hablante. Más adelante, en su enseñanza en 1971, Lacan va a decir: tal vez se podría decir que por algo escribí la instancia de la letra en el inconsciente, no dije la instancia del significante, ese querido significante lacaniano, como se dice, cuando se quiere decir que se lo arrebaté indebidamente a Saussure, ¿no? O sea que acá uno podría ubicar que hay algo de la letra que aparece diferenciado, por lo menos en sus esbozos, de algo. Lo que estoy diciendo quizás no es compartido por otros autores, quizás hay como una controversia respecto de considerar si ya en ese momento se podía considerar a la altura de la instancia de la letra una diferencia entre letra y significante. A mí me parece que sí, ¿no? Y en este punto, la definición entonces que Lacan da de la letra en 1957, en la instancia de la letra, es que es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Y también dice de ella que es la estructura esencialmente localizada del significante. Nuevamente, es la estructura esencialmente localizada del significante. ¿Qué significa esto de que haya una estructura localizada del significante, ¿no? Por este lado, a mí lo que me interesa es situar que a partir de este recorrido la letra tendría como una posibilidad de torsión, ¿no? Es como si hubiera una letra que nos va a conectar quizá como el reducto del significante, como el efecto de la erosión del trabajo significante, dejando siempre ese trabajo significante un resto irreductible. Ese resto irreductible es lo que creo que Lacan nos propone pensar como la letra. Y por otro lado, digamos, la importancia clínica, entiendo, que esto tiene es respecto del goce, ¿no? Es decir, respecto del goce, ubicando también una diferencia aquí en torno a las conceptualizaciones lacanianas del síntoma, por ejemplo, ¿no? Del síntoma como metáfora, en la línea del desarrollo anterior que situábamos hace un rato,
Y por otro lado, este planteo que quizás empieza a partir de RSI, Seminario 22, en donde el planteo es el síntoma que viene de lo real, ¿no? El síntoma como algo que no anda. Esto también supone una nueva apreciación, una nueva consideración respecto del goce, que claro está en el Seminario 20, Lacan nos lo transmite, no es el goce fálico, ¿no? O por lo menos esta idea de que hay un goce que no es el fálico y que a partir de la letra justamente es que hay una posibilidad de hacer allí. Con respecto a la cuestión de la escritura, entonces, lo que vamos a situar es que en la formalización de la enseñanza del psicoanálisis, así como dijimos recién que en la carta 52 ya en Freud se ubica esta escritura como presentación, como esquematización del psiquismo, en Lacan uno puede encontrar la escritura, digo, desde el esquema lambda, ¿no? Modelos, esquemas, grafos, las fórmulas de la sexuación, los nudos, por supuesto, hacen mención todo el tiempo a que la escritura tiene una función, ¿no? Una función que no solo se pone en juego respecto de la transmisión y la enseñanza del psicoanálisis, sino que también me parece que la escritura tiene una función respecto de lo que hacemos en un análisis, ¿no? En un análisis creo que consideramos que de lo que se trata es de un proceso de escritura, borradura, reescritura, ¿no? Permanentemente me parece que si nosotros pensamos en la función de un analista, allí donde Lacan lo define a la altura del Seminario 25, y en eso que sitúa como la equivocación de la ortografía, ¿no? Me parece que hay algo de ese equívoco, de ese sinsentido, de ese equivocar lo que se lee, justamente porque hay una dimensión que Lacan diferencia entre lo que es del orden de la palabra y lo que es del orden del escrito, ¿sí? Incluso Lacan dice que lo escrito siempre es segundo respecto de la palabra, ¿sí? Si nosotros incluso volvemos a la carta 52, claramente ubicamos que la representación palabra, Freud la ubica en el preconsciente, ¿no? En eso que queda del lado del proceso secundario, mientras que las representaciones cosa, ¿no? Esas inscripciones en todo caso que van deviniendo huellas, tendrían un tiempo lógico anterior, ¿no? Es decir, que hay algo entonces para pensar aquí en un intento de ubicar qué es lo fundamental, ¿no? Cuál es el fundamento de la escritura como formalización, por un lado, y por el otro lado, qué lugar va a tener la función de lo escrito en un análisis, ¿sí? Es este el momento en el que me interesa también destacar esto que decíamos hace un rato, ¿no? Que por ahí, en este sentido, uno ubicaría cierto viraje, cierto paso de la lingüística a la poética o a la escritura poética. Y esto que les decía hace un rato, que tiene que ver con el valor casi sin igual que tiene la escritura oriental, allí donde puede valer tanto una palabra por su negativo, ¿no? Como por su afirmación. Del mismo modo que puede valer tanto como verbo que como conjunción. Esa es una característica de la escritura oriental de la que Lacan se va a servir para, entre otras cosas, pensar la dirección nada más ni nada menos que del acto analítico, ¿sí? Si lo que nos interesa o lo que podemos empezar a pensar entonces es esta relación entre goce y letra, entre letra y goce, podríamos decir que se diferencia del abordaje de la articulación significante, ¿no? Como producción de significación, digo. Y en este sentido me parece que también se inaugura esta diferencia tan interesante en relación al síntoma, como puede ser el sentido del síntoma o el sinsentido del síntoma, ¿sí?
por la vertiente, digamos, de la interpretación y la conceptualización del síntoma como metáfora, tenemos allí la labor del desciframiento, ¿sí? De lectura, de lo que puede surgir como un efecto de la articulación significante. Pero cuando hablamos del sinsentido, ¿no? De ese síntoma como letra, de ese síntoma como repetición de lo uno, de ese síntoma en relación al goce, la función de lo escrito va a radicar en su límite en tanto y en cuanto el límite erosivo del significante nos va a encontrar con la letra. ¿Sí? Es como si la letra fuera el reducto, fuera el desgaste, la erosión de ese trabajo significante. ¿Sí? Si hablamos de lectura, lo que se puede leer es del orden de la articulación, pero que ese límite que ese trabajo tiene es precisamente ese límite que Lacan ubica en ese litoral entre el saber y el goce. Y en ese litoral, entre el saber y el goce, es que va a operar la letra. ¿Sí? Es allí donde ubicamos el estatuto, por lo menos esta es la idea que intento y quiero transmitirles hoy, el estatuto de la letra como situada en ese litoral a partir del cual se establece al mismo tiempo un límite y un empalme, un límite y una vía posible. ¿Sí? Entonces, decía que es importante establecer esta diferencia entre el saber y la verdad, ¿no? También digo, en esta misma línea, si entendemos la verdad como aquella definición lacaniana como la que no toda puede decirse, hay algo de ese límite al saber, de ese límite a la función significante que tiene un poco que ver con esto que estamos situando en torno a la letra. Les voy a compartir ahora una cita del seminario 24, pero antes de eso quiero situar por ahí algo que nos va a permitir también diferenciar estos dos momentos de lo que les hablaba hace un instante, que es que si nosotros pensamos, por ejemplo, en el grafo del deseo, ¿no? Desarrollo que tenemos en Lacan, en el seminario 6, sobre el deseo y su interpretación, y en tantos otros lugares donde también contamos con la escritura de su fórmula, de su célula elemental. Notarán, ¿se acuerdan que en el extremo superior izquierdo teníamos algo escrito, que es una S mayúscula y entre paréntesis una A barrada? ¿Sí? Que lo hemos leído muchas veces como el significante de la falta en el otro. Y a mí hay una cuestión que también me resulta interesante allí, que es que también podemos leer eso como el significante de la falta en el otro o del otro. Y acá nos metemos también con el tema de el del en el sentido genitivo u objetivo, ¿no? Genitivo subjetivo o genitivo objetivo. En este punto lo que quiero decir es que para Lacan hay un viraje interesante entre lo que es la falta de inscripción, podríamos decir, el significante que inscribe la falta, ¿no? Y en todo caso lo que tiene falta de inscripción. Acá me parece que también encontramos una vía interesante para pensar si es que hay un significante que inscribe la falta, ¿no? Ahí donde queda más relacionado esto con el fi, de lo que podemos diferenciar como falta de inscripción, ¿no? Esta falta de inscripción, que es lo que creo que lo ocupa a Lacan a la altura del seminario 20, cuando precisamente establece un cambio de lógica que podríamos circunscribir de lo binario, ¿no?, a esta otra fórmula entre el uno y la letra, ¿no? Si una primera lógica podría tener que ver con la articulación significante, el 0 y el 1, digamos, como esta lógica binaria,
de la presencia, de la ausencia. En este otro momento, en este momento que ubicamos como falta de inscripción, ahí ubicamos algo que escapa tanto a la función significante como también al modo de abordaje de ese punto que empalma nada más ni nada menos que con el goce. Y esta es una cuestión clínica, ¿no? Claramente. Voy ahora entonces a lo que les quería leer del seminario 24. Lacan dice allí que la verdad se especifica por ser poética. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir esto, no? Cuando trabajaba sobre este punto, ¿qué quiere decir Lacan cuando dice que la verdad se especifica por ser poética? Dice, el psicoanalista depende de la lectura que hace de su analizante, de lo que éste dice en sus propios términos, de lo que cree decirle. Esto quiere decir que todo lo que el analista escucha no puede ser tomado al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra. Y pensaba en esta cuestión de que, ¿qué es el pie de la letra? ¿No? Y creo que acá lo que Lacan plantea, después lo compartiremos y ustedes me dirán qué piensan, es que precisamente hay algo de la búsqueda del sinsentido, la discontinuidad, un vaciamiento del orden del sentido, pienso, ¿no? De la vacilación. Esto que yo les decía hace un rato, la letra como torsión, quizá. En ese punto donde el valor de la discontinuidad y de la sorpresa produce ese efecto que tiene que ver con erosionar, gastar el significante para poder acceder allí a ese punto, a ese sinsentido, ¿sí? Que en todo caso también se logra a partir de él, ¿no? En Lacan me parece que es muy importante siempre destacar esta función de no sin, ¿no? Así cuando dice que la angustia no es sin objeto, ¿no? De algún modo también creo que lo que plantea es que el abordaje, el empalme con algo de este goce letra, no es sin el significante, ¿no? Del mismo modo que hay cuestiones que plantea que no son sin el padre, ¿no? No son sin servirse de él. Este punto me parece que permanentemente en este no sin, Lacan siempre nos está dando alguna pista. En el seminario que lleva por título Momento de concluir, en la clase del 20 de diciembre de 1977, el seminario 25, Lacan habla de corte. Y es allí donde dice que el analista, él, zanja. Lo que dice es corte, dice Lacan. Es decir, participa de la escritura. En esto precisamente, que para él equivoca sobre la ortografía. Escribe diferidamente de modo que por gracia de la ortografía, por un modo diferente de escribir, sueña otra cosa que lo que es dicho. Que lo que es dicho con intención de decir, es decir, conscientemente, aun cuando la conciencia vaya bien lejos. Es por eso que digo que ni en lo que dice el analizante, ni en lo que dice el analista, hay otra cosa que escritura. Esa conciencia no llega lejos, no se sabe lo que se dice cuando se habla. Nuevamente, ¿no? Esta diferencia entre palabra, escritura, decir, ¿sí? Uno podría decir que aquello que situamos quizás en el orden de entender al inconsciente articulado, este inconsciente que en algún momento Lacan dice que está estructurado como un lenguaje, tiene que ver con la lectura, tiene que ver con eso que se lee, tiene que ver con que hay algo que se lee que está escrito. Y creo que en ese punto el encuentro que podemos establecer entre escritura y letra es que esa lectura que es de lo estructurado como un lenguaje, se puede encontrar en un corte, en un límite de lo que se lee, precisamente porque se trata del agujero del significante. Se trata de lo que agujerea
en esto, como decíamos hace un rato, de lo que hay falta de inscripción, es decir, de lo que el significante no puede sino recubrir, pero que no es alcanzable por la vía de la articulación entre ese conjunto significante. Me voy a servir de una referencia que quiero tomar del seminario 9 para pensar un poco esto, ¿no? Todo el tiempo me parece que estas cuestiones nos hacen pensar en el significante, la huella freudiana, la marca, el signo, ¿no? Desde Freud, digo, desde la carta 52, el signo perceptivo. ¿Qué diferencia hay entre el signo perceptivo y la huella? Y hay algo que Lacan va a denominar, o que por lo menos nosotros tratamos de entender, esto que él trata de situar en términos incluso con juegos de palabras franceses, que a mí me han llevado bastante tiempo, no solo intentar pronunciar debidamente, sino que también entender la vuelta de por dónde estaba planteando él la cuestión. Y me interesa decir que hay un paso del decir a la escritura. Y elijo la palabra paso porque es la palabra que Lacan va a tomar también en el seminario 9 de la identificación, porque también se trata de ubicar qué implica ese paso que se da en el mismo punto en el que Freud decía que en la estratificación del aparato que presenta en la carta 52, él dice que no había pasaje de traducción entre una instancia y otra, es decir, que los elementos no podían ser traducidos, ¿no? En este punto biunívocamente, podríamos decir, sino que en esa instancia de la percepción al signo perceptivo, del signo perceptivo a la huella, y de la huella a la representación palabra, y de la representación palabra a la conciencia, no había una mera traducción, sino que los elementos se agrupaban, se constituían de manera distinta cada vez, lo cual suponía que entre una instancia y otra lo que sí ocurría era una falla. Y esa falla en la traducción es lo que posteriormente denominó represión. ¿Sí? Es decir, que en ese paso, Lacan en el seminario 9 va a jugar con esta idea de que el pa juega también como negación, ¿no? Como borramiento, podríamos decir. Esta idea de que para poder hacer de algo significante, es necesario que algo del orden de la marca, algo del orden del signo, algo del orden de lo que en algún momento también aquí jugando con la huella, vale aclarar que Lacan en el seminario 9 no está hablando de la huella freudiana, ¿sí? Sino que para nosotros lo que tenemos que entender aquí es que hay un estatuto significante a partir de que algo a nivel del signo, algo a partir de la marca, sea borrado. Solo así podemos empezar a establecer un orden de lectura, un orden encadenado, incluso la presencia de un S2, ¿no? La posibilidad de que haya saber, esto que se plantea como un saber que en algún lugar como S2 va a ser referencia a que hay que a ese saber suponerle un sujeto. Esto ocurre con la articulación. Y esto ocurre con un primer distanciamiento ya de lo que es la marca, de lo que es la traza, ¿sí? De lo que es lo que intento proponerles pensar como lo que quedaría del lado de la letra. Por eso decíamos que la escritura podemos pensarla siempre segunda respecto de este orden. Y es lo mismo que decir que el lenguaje es siempre segundo respecto de la langue, respecto de la lengua, ¿sí? Allí donde Lacan en algún momento dice que el lenguaje se constituye en términos de inconsciente también como un saber hacer con la lengua, y cuando habla de lengua habla de la lengua materna. Esta lengua materna
que tiene más que ver con esas marcas, con esas trazas, que por supuesto luego necesitan ser leídas para que algo devenga en todo caso articulación, ¿sí? Y que está claro que en algún punto esas mismas marcas, a partir de sus borramientos, posibilitan, ahora sí, la posibilidad de que el significante se articule en torno a esas marcas primeras, que no ocurren sino como esas primeras trazas, ¿sí? Después vamos a ver un poco esas primeras trazas, dónde ocurren, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Cuál sería el soporte material? Si pensamos en esta idea de la definición del 50 y pico, de la instancia de la letra, ¿no? Soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Bueno, en primer esbozo podríamos decir que esas marcas no pueden sino ser nada más ni nada menos que en el cuerpo, ¿no? Les decía entonces que en el seminario 9 les voy a leer brevemente una cita, espero no aburrirlos con esto, pero a mí me parece siempre muy importante ubicar la referencia desde la cual uno está intentando proponer lo que dice, porque luego quizás sea más sencillo incluso para ustedes también ubicar cuál es el puntapié inicial de lo que estamos tratando de decir. Dice Lacan en el seminario 9, la huella es borrada, el sujeto rodea su lugar con un círculo, algo que desde entonces le concierne. La marca del lugar en el que ha encontrado la huella. Ven que acá la marca del lugar donde ha encontrado la huella ya supone una diferencia entre marca y huella, ¿no? Y bien, tienen ahí el nacimiento del significante. Esto implica todo ese proceso que comporta el retorno del último tiempo sobre el primero. No podría haber articulación de un significante sin estos tres tiempos. Una vez constituido el significante, hay forzosamente dos otros antes. Un significante es una marca, una huella, una escritura, pero no se lo puede leer solo. Cuando el paso marcado en la huella se transforma en la vocalización de quien lo lee en paz, en paso, y acá juega también con el pa como no, es que este pa, a condición de que se olvide que él quiere decir el paso, puede servir en primer lugar en lo que se llama el fonetismo de la escritura para representar. Pa, y al mismo tiempo transformar la huella de paso eventualmente en la no huella. Trans de pas a pas de trans. ¿Sí? Lacan entonces propone este viraje. Trans de pas a pas de trans. Esto no está en chino, pareciera, ¿no? Uno tiene como la sensación de que... Y ahora, además, está en francés, con lo cual, ¿cómo vamos a entender algo de esto? Les comento un poco qué recorrido hice yo y bueno, y lo van anotando para que lo conversemos. Yo tengo en la cabeza, mientras que leo esto, la idea de significante que no es marca, significante que no es traza, significante que en todo caso no afecta al cuerpo del mismo modo que la letra, ¿no? Entonces, si pienso en esta idea de trans de pas y pas de trans, supondría que hay de la huella, ¿no?, una traza a que una vez que eso se borra, ahí opera el significante. ¿Sí? Si uno piensa en pas de trans y si pas es no, podríamos pensar que es necesario el borramiento de la huella, ¿no?, el borramiento de la marca. Por eso les decía que acá huella no es huella freudiana. El borramiento de la traza para que, disculpen, creo que hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar, por favor, gracias. Si nosotros ubicamos allí entonces que toda lectura posible comienza con el borramiento, ¿no?, con el pa, ese no, ese borramiento, esa tachadura de la marca, es lo que va a dar lugar al significante.
Entonces quiere decir que el significante se constituye siempre en torno a algo que no, ¿no? Y es ahí donde me interesa que pensemos el estatuto de la letra. En este punto, uno podría decir que si los trazos, la traza, está fuera de la palabra, está fuera de la articulación significante, tal como venimos ubicando, acá hay que darle mucha importancia a esto que para Lacan, respecto del síntoma, no puede ser pensado ya solamente como metáfora, ¿no? Es decir, que entonces hay algo del síntoma que va a quedar por fuera del lado del sentido. Y si va a quedar por fuera del sentido, va a quedar por fuera del significante, pero no sin el significante. Les comento un dato de color. Lo que tiene de interesante todo esto es que la escritura oriental, tanto la china como la japonesa, digo, la china por el lado de la poesía china, pero la japonesa por el lado de la escritura denominada haiku, los haikus japoneses, que le interesaban muchísimo a Borges, se caracterizaban por ser escrituras reduccionistas. Son escrituras que reducen a la mínima porción del decir el destello poético. Y entonces son escrituras que siempre proponen que lo que se escribe allí es una acción, ¿sí? La escritura deviene de el escrito de un acto. Y es muy interesante este valor de reducción que Lacan toma precisamente como este estilo poético oriental, en el mismo momento en el que nos está presentando la erosión y la reducción del significante. Es decir, cómo es que podemos pensar una escritura que reduce, una escritura que deja un resto, una escritura que nos permite el encuentro con lo irreductible, por aquello que no pasa. ¿Sí? Si algo de esto resuena como lo que no cesa de no, ¿no? No cesa de no escribirse. Y entonces, llevándolo a la relación con el síntoma, podríamos decir, si el síntoma tiene una vertiente de lectura, sentido, metáfora, significante, en este punto me parece que se inaugura esta otra vertiente con lo que Lacan plantea, por ejemplo, en la tercera, como aquello que dice que el síntoma es lo que viene de lo real. Esta vertiente que ubica del síntoma la letra de goce por fuera del sentido. Lo dije así, rápido como para, ¿no? Letra de goce por fuera de sentido. No se trata entonces del significante, sino que se trata de la letra. ¿Está bien? En el síntoma hay algo que no anda, hay algo que no articula, hay algo que funciona como signo de lo que no anda, dice Lacan en RSI. Signo de lo que no anda. No dice significante de lo que no anda, dice signo, justamente. Y en este punto, lo que me interesa destacar es para qué nos sirve pensar esta idea, o por lo menos qué diferencia podemos establecer entre lo que implica el desciframiento de un síntoma, el descifrar, y aquello que sería la mínima cifra irreductible, ¿no? Es decir, que si hay un desciframiento, quiere decir que el ciframiento es posible como unidad concatenada a partir de lo que Lacan en el seminario 20 nos va a denominar como, y antes, por supuesto, como esta idea de la lógica del uno, ¿no? La lógica del otro, ¿no? Si uno ubica allí el otro como ese lugar del saber, ese lugar de articulación significante, ¿qué podemos pensar a partir de la idea de un uno solo, como letra? Y yo me preguntaba, ¿no? Como letra, como signo, ¿no? En relación a esto que plantea en RSI, de goce.
es lo que nos adentra en el terreno de esta escritura del uno, de este uno solito, ¿no? De este uno como un solo de goce. Y en este punto me tomé el atrevimiento de pensar que en eso que posibilita el desciframiento hay algo en el orden del saber que como límite nos permite ubicar la segunda parte de la palabra, que es la de miento, ¿no? Hay un desciframiento. Uno podría decir que en ese juego de cifras hay algo que siempre es engañoso. En esa articulación que se descifra hay algo engañoso. Y que es a partir de eso engañoso que los analistas podemos servirnos del equívoco, del sinsentido. Nadie va a buscar la pura verdad, ¿no? No le pedimos a nuestros analizantes que vayan a buscar el hecho y vengan con la papa, ¿no? Usted lo que no se acuerda, vaya y averigüe cómo fueron los hechos, ¿no? No se trata de eso, se trata de que la veracidad, en todo caso, es ubicar este vaciamiento del saber, este punto de saber que tiene una unidad irreductible, que podemos pensarla a partir del uno, a partir de esta localización, ¿no? Material, que no se sirve del lenguaje, pero que no ocurre sin él al mismo tiempo. Ese hallazgo no ocurre sin lo que luego se entrama como lenguaje. Freud hablaba ya de los restos de lo visto y del oído, ¿no? Como algo que no era del orden de la representación. Entonces, este uno es el que les propongo, creo yo, Lacan lo dice, queda del lado de la langue, de la lengua todo junto, ¿no? Como dice Lacan, todo junto, la lengua materna, esto que se distingue del lenguaje, precisamente porque aquello que es del orden de la letra se trata de ese no descifrable y sin embargo de ese punto que no puede sino trazarse en el cuerpo. Entonces, esta cifra sin sentido es lo que constituyen estos S1, como enjambres, dice Lacan, lo llama de esa manera, que funcionan solos, mientras que el significante articulado ya implica lo que se puede leer, implica un sujeto. En cambio, el S1 como solo, solito, marca ya una diferencia respecto del otro, ¿no? Y acá me parece que se nos impone en la gráfica, ¿no? Uno con mayúscula y otro con mayúscula, como si ahí se tratara efectivamente de algo que no es homo, sino que no es del mismo orden. El otro es el saber articulado, ¿no? Podríamos decir que el otro está al servicio del uno, ¿no? Como si el otro fuera esa articulación del saber, pero ese saber tuviera que ver con ese saber hacer con la cifra, saber hacer con el goce que no, saber hacer con ese punto irreductible. Y ahí es donde Lacan plantea que, por supuesto, entonces, para él la lengua es primigenia respecto del lenguaje. Esto lo formaliza en el seminario 20, seminario aún, diciendo que solo una cosa está clara: el lenguaje no es más que lo que el discurso científico elabora de lo que yo llamo la lengua. Nos lo ha demostrado la experiencia del inconsciente, en cuanto está hecho de la lengua. Está la lengua que escribo en una sola palabra, como saben, para designar lo que es asunto de cada quien, la lengua llamada, y no en balde, materna. Y es de este modo que me parece que ubicamos la diferencia fundamental que se desprende en materia de goce
entre esto que podemos denominar el goce fálico y el goce otro, ¿no? Ese goce otro que después nos va a permitir ubicar la vertiente de esta formalización lacaniana del goce femenino. Entonces, ahora armo como una línea de tiempo, a ver si esto por ahí puede esclarecer. Si ubicamos la langue, letra, materialidad del signo, de la cifra, de lo real, el hueso, el sinsentido, podríamos decir el trace de pas, ¿sí? El goce otro que del otro. Y por el lado de la escritura significante, la materialidad significante, la significación, el sentido, el pas de trace, ¿sí? Es el no de la huella, el borramiento de la marca que inaugura el significante, es decir, el goce articulado. De modo que se trata entonces de ubicar que el significante de la falta en y de el otro marca ese punto, ese agujero donde no hay. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien que esté con la cámara encendida y que me quiera hacer un dedito, como para que... ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? Bien. Tampoco hay demasiados desertores, o sea que quiere decir que vamos bien. No hay mucha gente que haya quedado a mitad de camino, eso es bueno. Entonces, ya termino con la presentación, pero quiero darle un par de vueltitas más como para después ofrecerles un material en torno al cual podemos pensar estas cuestiones. Volviendo a la cuestión del síntoma, entonces les decía que si Lacan va a decir que se trata con él de lograr un saber hacer, ¿sí? Un saber hacer con el síntoma, digo, si tomamos ahora todo lo desarrollado en el seminario 23, el síntoma, este desembrollarse es saber arreglárselas con eso. Ahora, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué será? Saber arreglárselas con qué. Y uno podría decir que ese saber hacer implica, en todo caso, algo del orden de la imposibilidad de acceder a ese saber hacer por la vía de la articulación significante, ¿no? Es decir, hay otro orden de hacer respecto de un goce que no es el fálico, ¿no? Y entonces es de la mano de la topología, podríamos decir que Lacan explica esta idea de litoral entre saber y verdad, ¿no? Es la escritura topológica, podríamos decir, la que le permite a Lacan formalizar este estatuto privilegiado tanto de la letra como de la escritura en relación al goce. Y en este sentido yo propongo pensar el trabajo analítico, ¿no? ¿De qué se trata el trabajo analítico respecto de esto que es articulación o esto que es solito, ¿no? Y en algún punto me parece que el desciframiento siempre trata de poner en juego esa articulación a modo de erosionar, como decíamos, gastar esa articulación. No sé si sería la palabra correcta, erosionarla en términos de desgastarla. Y que con respecto al otro, a eso, me parece que de lo que se trata es de que le encontremos algún tipo de escritura, inscripción singular, posible. Y es así como si nosotros ubicamos que hay algo del sentido que siempre se fuga, ¿no? Ese es el camino. Pensemos en la gran crítica que Lacan hacía de aquellos que intervenían en la línea de consistir el sentido. Aquella crítica que empezó primero con la psicología del yo.
pero que no sigamos, porque la podemos llegar a encontrar en muchas otras ocasiones. En este punto me parece que eso que se fuga es eso que insiste desde otro lugar. Y en el seminario 20 Lacan dice que se trata de saber lo que en un discurso se produce por efecto del escrito. Lo que en un discurso se produce por efecto de lo escrito. Si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito como tal, es el percatarnos de que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura de lo que uno escucha del significante. O sea que leer lo que uno escucha del significante es ubicar también que en esa lectura está la posibilidad de ubicar en el equívoco, en el sinsentido, en la erosión del significante, lo que es del orden de la letra. Porque el lenguaje es, tal como dice Lacan, lo que se procura saber respecto de la función de la lengua. El lenguaje está hecho de la lengua, dice, es más. Y voy a terminar con esbozos de algunas citas del seminario 27 en la disolución, tomando que la idea que Freud plantea del trauma, ¿no? ¿Se acuerdan que Freud, estudiando el trauma allá por más allá, inhibición, ese trauma que ubicó a Otto Rank como la angustia del peligro de nacimiento, ¿sí? Lacan retoma algo de esto en el seminario 27 y dice, trauma no hay otro. El hombre nace malentendido. Ya que me interrogaron sobre lo que llaman el estatuto del cuerpo, a eso voy, para aclarar que solo se agarra de eso. El cuerpo no hace aparición en lo real, sino como malentendido. Seamos aquí radicales, dice Lacan. Vuestro cuerpo es el fruto de un linaje, y buena parte de vuestras desgracias se deben a que ya nadaba éste en el malentendido tanto como podía. Nadaba simplemente por la sencilla razón de que se hablaba a cual mejor. Eso es lo que les transmitió, dándoles vida, como dicen, eso heredan. Y lo explica vuestro malestar en su pellejo, cuando es el caso. El malentendido ya es de antes, en tanto que ya antes del hermoso legado forman parte, o más bien dan parte del farfullar de vuestros ascendientes. No se necesita que farfullen ustedes. Desde antes, lo que los sostiene por concepto de inconsciente, o sea, el malentendido, echa raíces allí. No hay otro trauma que el del nacimiento, que nacer como deseado. Deseado o no, da lo mismo, da igual, ya que es por el ser que habla. El ser hablante en cuestión se reparte por lo general en dos hablantes que no hablan la misma lengua, dos que nos escuchan hablar, dos que nos entienden, dos que se conjuran para la reproducción, pero de un malentendido cabal, que vuestro cuerpo hará pasar con la dicha reproducción. Bueno, hasta acá la presentación. Les cuento que paralelamente, no hace mucho, di con un libro, no sé hasta qué punto es, si no es biográfico, pareciera que sí, de un modo muy respetable,
sobre la vida de Dalí, Salvador Dalí. Y empecé a investigar sin saberlo, yo desconocía cuál era el origen de su nombre. Dalí se llamó Salvador porque recibió el nombre de su primigenio hermano muerto. El hermano de Dalí, el primer hijo del matrimonio Dalí, falleció de meningitis a los 7 años, 3 antes de que naciera Dalí, Salvador Dalí. Y en ese libro se mencionan contundentes experiencias en el cuerpo que Dalí experimentaba a muy temprana edad respecto de lo que tiempo después pudo articular en relación a portar el mismo nombre que su hermano muerto. Y en un momento él dice, ¿no? A mi hermano sí lo nombraron bien. El nombre le correspondía. A mí me llevó tiempo despegarlo de la idea de que quien se tenía que salvar era yo. Digo, esto marca la existencia incluso escrita así, ¿no? Existencia. Hay ejemplos fuertes en ese libro, Confesiones Inconfesables se llama, por si les interesa rastrear. Y digo, quizá no nos referimos a esas cuestiones que se pueden articular bajo la lógica, ¿no? de la interpretación tal como la entendemos en el sentido metafórico, metonímico, en el orden del deseo, sino que me parece que lo que se inscribe en todo caso en este punto de letra goce en el cuerpo es algo que traza algo que se constituye como repetición en el límite con el saber. No es del orden del saber, es del orden de una marca que acontece en el cuerpo, pero no se puede llegar a elucubrar sobre ella como saber en términos de acceder por esa vía. Sí es cierto que la vía del desciframiento es la vía, no es sin eso, ¿no? Pero si no es sin eso, se trata luego de otro quehacer, porque siempre eso es eso otro, ¿no? Eso otro del uno, que tiene que ver con esto que me parece que el nombre que porta Salvador Dalí es contundente para que entendamos esto. Y lo que voy a hacer es terminar de un modo, no sé si es muy habitual, pero la verdad que lo pensé bastante, si comentarlo o no, y después por suerte dejé de pensarlo, porque me parece que es interesante transmitirlo, porque al menos lo siento así, y puedo contarles algún efecto, porque siempre vieron que se piensa en ejemplos clínicos, en pacientes y demás, y en este caso voy a poner un ejemplo singular, propio. Mi nombre completo es María Florentina Gamarra. Como ven, en general nunca aparece el María, aparece solo el Florentina. Pero yo me llamo María Florentina, así me han llamado. Y la historia de mi nombre cuenta que el Florentina está fuertemente influido y elegido por mi familia en honor a quien fuera mi tátara abuela, quien murió a los 108 años. De hecho, estaba viva cuando yo nací. Estamos hablando de la bisabuela de mi padre. Y entre mi padre y su bisabuela había un profundo cariño. Por el lado del María, no fui tan beneficiada, digamos. El María viene por el lado materno. Además de la marca de el primer nombre también de mi madre, el origen es de su abuela,
paterna, que se llamaba María Oliva. María Oliva tomó un barco después de la Primera Guerra Mundial de Italia hacia Argentina con sus 9 hijos, y en el barco, siendo una mujer joven aún, contrae una enfermedad y al poco tiempo de llegada a la Argentina, buscando la salvación de la tierra prometida, se muere. En los dichos familiares, joven ella. No les puedo explicar el mambo que es tener la marca de la longevidad y la marca de la muerte joven como un equívoco todo el tiempo. Esas cosas se experimentan de verdad en el cuerpo. Y en este farfullar, ¿no? Este malentendido del que somos resultado, y que durante mucho tiempo estas cuestiones han formado parte de mis síntomas articulables y desarticulables, ¿no? En materia de sentido y sin sentido, y que tuvieron que ver con estas insignias, ¿no? Estas insignias de designios que todo el tiempo intentamos por la vía de un análisis que no sean funestos. Yo les propongo pensarlo en esta vía, ¿no? Que esas marcas, que por supuesto se producen en el cuerpo, no son en otro lado. Que el qué hacer con eso, obviamente, que está sostenido por el vehículo significante, pero que llegado el momento se trata de otra cosa. Bueno, hasta acá. Lo que sí les pido, bueno, los que tengan ganas, puedan prender cámara, micrófono, para que podamos compartir, intercambiar, que si tienen alguna pregunta, por supuesto, no tengan reparos en hacerla. Gracias a vos, Mabel. Yo quería hacerte un comentario. Sí, Graciela. Buenas tardes. Buenas tardes. Me resultó como muy clara toda la lógica, digamos, todo el modo de transmisión, y algo que es un comentario, ¿no? Siempre como dando vuelta en relación a la letra, lo uno, al goce. Hoy me quedó como articulado así como muy sencillo con esto que vos decías, no sé si sencillo, ¿no? Pero bueno, esto que a uno por ahí podés abrochar dos cosas. ¿Por qué la escritura china, no? ¿Por qué la letra? Y lo pensaba en relación a esto que vos decías, como que condensa un sentido, no es binaria, esto es lo que me parece como no binaria, ¿no? Entonces, como que esto me quedó ahí resonando, ¿no? Como interesante, que nunca lo había terminado de abrochar así. Sí, mirá, a mí todo esto, y sobre todo investigar sobre, como les contaba hoy cuando empezamos, ¿no? Mi intención y mi trabajo de investigación de maestría fue encontrar un fundamento y una explicación a por qué Lacan hace tantas y tantas referencias a lo largo de su enseñanza, tanto a la filosofía, al budismo zen, como a muchas prácticas de Oriente. Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque, digamos, es cierto que hay un montón de formalizaciones que se sostienen en la lógica, en las matemáticas, ¿no? Como uno no dudaría de que a través de ello Lacan ha formalizado. Pero desde el seminario 1, 50, que Lacan habla del budismo zen, del maestro zen, y articula algo de esta idea de que tiene que ver con aquel que no da respuestas a sus discípulos, me empecé a encontrar ahí con esta idea de lo enigmático, ¿no? Y lo enigmático es lo que no
lo que no se encuentra en la articulación por la vía del sentido, ¿no? Creo yo que cuando llega a la altura de 1970, y concretamente a la altura del seminario 18, de una cuestión que no fuera del semblante, creo que ahí, cuando él va descomponiendo esas escrituras, esos caracteres chinos, la influencia es contundente. Sus estudios, su meditación, su práctica zen, lo han llevado a ser un ferviente estudioso de la filosofía oriental, del pensamiento oriental, desde sus inicios hasta el budismo zen. El budismo zen es el budismo, yo les podría decir, más contemporáneo con el que podemos tener familiarización. Es el que ha entrado a Occidente, ¿no? Pero que claramente me parece que el interés de Lacan, cuando parte por esta vía específica en torno a la escritura, como vos decís, es porque encuentra esta particularidad de que en el carácter chino, en uno, ya hay metáfora, ¿no? Ya hay sentido. Y la escritura poética va en la línea de reducir a ese efecto, a que todas las conjugaciones y todas las combinatorias que se pueden hacer con ese sistema de escritura, la poética se va a destacar por ser reduccionista respecto de la escritura. Y en la escritura poética china el valor recae sobre el grado de reducción que la escritura logre. Y lo que además plantean los poetas chinos específicamente, así como la pintura china, hay tres grandes influencias en la enseñanza de Lacan: es la pintura, la poética y la caligrafía china. De hecho, el nombre, no sé si habrán escuchado, supongo que sí, por supuesto, el rasgo unario. El rasgo unario es un término que Lacan toma de un pintor del siglo XVIII llamado Jitao. Jitao descubrió una técnica de pintura y de caligrafía china que denominó trazo único de pincel, traducido por rasgo único de pincel, que es la posibilidad de reducir la acción del artista a una única traza. ¿Sí? O sea que efectivamente la incidencia de lo que vos decís destaca el valor de esto que, si está articulado, es porque algo se resiste a la articulación, ¿no? Y eso que resiste a la articulación es a lo que se accede en el sinsentido. Es a partir del equívoco, ¿no? A partir de esta idea del vaciamiento del saber, que se llega a esa mínima, podríamos decir, expresión, en la que además se produce un encuentro muy particular entre el sujeto y el objeto, en donde hasta son indiferenciados. Para el arte oriental, el momento en el que hay creación desvanece el artista y deviene lo creado. Es muy interesante cómo trabaja Lacan estas cuestiones a lo largo de su enseñanza y cómo se fue sirviendo, por supuesto de manera no azarosa, a estas cuestiones. Así que sí, qué bueno, me alegra esto que dijiste, de que, bueno, algo se puede empezar a hilar, ¿no? A veces esa es la idea, de a poco, es tratar de que las cosas no parezcan tan chino. Sí. ¿No? Así que gracias, te agradezco tu comentario. Al contrario. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si alguien quiere hacer A mí me alguna. gustaría hacer una pregunta respecto a esto que planteas. Marcela, ahí te veo. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Respecto a la diferencia entre significante y letra, que no me termina de quedar claro, esto que vos decís como que la letra es lo que termina como erosionando el significante, como que lo hace caer, lo desgasta. Digamos, si podés traer alguna viñeta clínica como para entender esa diferencia. Sí, yo pensaba en esto.
poder pensarlo clínicamente, sí. Sí, yo pensaba en esto, ¿no? Primero, si querés, hagamos un repasito que por ahí nos puede venir bien en sentido más, si querés, más conceptual. Creo que en esta idea de significante, ¿no? Uno puede pensar este predominio de lo simbólico en la enseñanza de Lacan, ¿no? Ahí donde el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ¿sí? Esta idea de que el sujeto no está en ningún significante, sino en la iancia. Esta otra idea de que el deseo está articulado, pero no es articulable, ¿no? Esto que no puede sino desplegarse en esa relación significante, si queremos ahora sí, ubicado bajo las leyes, ¿no? De la metáfora y de la metonimia, en donde podríamos ubicar esta idea, si querés, que mencionábamos hace un rato, del síntoma como metáfora, ¿no? Esta idea de que tiene una estructura significante, y esa estructura significante es lo que permite, por la vía de la interpretación, ¿no? Producir esos efectos de sentido, esos efectos. Ahora, esto otro que Lacan plantea respecto de la letra, tiene más que ver con algo, creo yo, que no es del orden de ese sentido articulado, no es del orden de ese juego significante, sino que siempre hay algo que escapa al decir. ¿Sí? Eso que escapa al decir, eso que en todo caso insiste, pero no necesariamente como efecto de la cadena, sino como aquello que de la cadena se fuga. ¿Sí? Ujú. Hace muchos años atendí a una paciente que su presentación, en el momento de entrar al consultorio, ¿no? Su presentación corporal, su modo cuerpo, era un modo muy, no desgarbado no es la palabra, uno diría muy poco arropado. Yo hubiera definido muy poco arropado, como una cosa abandonada, ¿no? Como... Y por la línea significante, digamos, siempre aparecía algo del orden de ser como el trapo, ¿no? Porque a mí me usan como si yo fuera un trapo de piso, ¿no? Empieza a aparecer como la idea del trapo, como algo, hasta que en un momento tiene un recuerdo de un dicho de la madre, y la madre le dice algo así como, ay, estaban hablando de cuando ella tendría 1 año y medio, 2 años, la madre dice, ay, vos, eras ahí, ¿no? Tranquilita, siempre ahí, ¿no? Como un trapito. Esta idea de que se puede ser un trapito, ¿no? Esa mirada, digo, en todo caso, con esa lectura que marca el cuerpo, ¿no? Que tomaba cuerpo, digo, en esta forma que yo la vi llegar al consultorio, que me llamó poderosamente la atención. El caso es muy interesante, parece casi de esos que tendrían un final feliz, ¿no? Porque si yo les contara lo que es hoy en día la vida de esa mujer, tiene una fábrica de muñecas de trapo y vive en otro país. Me parece, no digo que quizás todo esto quede del lado de lo que pueda responder tu pregunta, pero me parece que en esta insignia que el otro, ¿no? Que en todo caso no es sin esas marcas, creo que siempre se trata de un saber hacer con eso
que no es del mismo orden que lo que podemos interpretar respecto de la posición subjetiva, ¿no? No sé si se entiende la doble vertiente, porque la vertiente que Lacan ubica en relación al significante me parece que tiene más que ver con esto que ubicábamos de lo que falta, ¿no? Digamos, lo que está en falta. Esa es la vertiente fálica, podríamos decir. Ahora, distinto es lo que no tiene inscripción, porque con lo que no tiene inscripción no nos podemos manejar del mismo modo. Digo, el quehacer del análisis con lo que tiene inscripción no es el mismo que con lo que no tiene inscripción. ¿Sí? Y en ese sentido, por eso digo, retomé también la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, porque me parece que ya en ese momento es muy interesante que Lacan diga soporte material, ¿no? Soporte material. Es verdad, uno también puede decir la materialidad significante, pero que también podemos pensar que esa materialidad puede ser y no ser la misma, ¿no? Porque ¿de qué material hablamos? ¿No? ¿De qué soporte material hablamos? Nosotros podríamos decir el cuerpo es el soporte sobre el cual las trazas, ¿no? La mirada, una palabra, un ser farfullado por los ascendientes, digamos, se pone en juego de un modo que quizá no termina el lenguaje, no termina la articulación significante de recubrir, ¿no? Y queda un eso que en todo caso no termina de ingresar articulado, ¿no? No se sirve de lo binario, requiere de otra operatoria, que no es sin, ¿no? Por eso digo, no es sin la labor significante, pero me parece que es ahí donde Lacan ubica esto de el sinsentido, ¿no? Vieron que hay intervenciones que uno puede hacer más a la letra, ¿no? Equivocando la ortografía del decir. Me parece que en esa vía puede haber una punta para que lo pienses, Marcela, en ese punto en donde lo que el analista hace, ¿no? Tal como Lacan plantea a partir del 25, es equivocar la ortografía. Es que el corte empieza a tener esa función. Gracias, Patricia. Me parece que son cosas con las que a veces uno tiene que jugársela. Después no sé si eso es así o no, pero en todo caso no está mal que uno de vez en cuando se autorice. De todos modos, para los que estén interesados, la charla de hoy está en línea con un curso que vamos a estar haciendo en Lacan Big Data, así que si el tema les interesa y los convoca, las convoca, bueno, tendremos la oportunidad de trabajar y de poder continuar pensando sobre estas cuestiones, ¿no? Que son, por supuesto, fundamentalmente clínicas, pero que a veces está bueno armar como un mapa de recorrido, ¿no? Alguna carretera, no sé si la principal, pero alguna, que cree alguna vía posible para no morir en el intento. Voy a abrir acá, me parece, por las dudas, hay agradecimientos, muchas gracias. Quería ver solamente si alguien había escrito alguna pregunta por acá. Me están preguntando si queda grabado. Se está grabando, así que entiendo que sí. Supongo que sí. Sí.
Bueno, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias. Bueno, les propongo entonces que si nadie quiere hacer ningún otro comentario, o no tiene por qué ser una pregunta, ¿no? Puede ser también un comentario, un compartir alguna experiencia. Ahí van a estar enviando la grabación, está diciendo Juan, así que sí, van a estar enviando la grabación a los que se inscribieron, así que a quien preguntó por la grabación va. Bueno. No más preguntas, señor juez, como se dice habitualmente. Si nadie quiere hacer ningún otro comentario, el tema es ahora o nunca, ¿no? Quedan como 3 segundos, a la cuenta de 3, 4 segundos y nos despedimos. Si alguien quiere romper el hielo y animarse, y si no, muchas gracias nuevamente por haber participado, muchas gracias por el interés, muchas gracias a la gente de la CAN Big Data, muchísimas gracias. La verdad que este es un espacio para transmitir en el que uno se siente siempre muy cómodo. Así que gracias a todos por el interés, por la participación, y nos estaremos encontrando en cualquier otro momento. Muchas gracias. Sí, Ángel, ¿estás levantando la mano o saludando? Saludando. Ah, ok. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Se acabó.